pues directo de Jalapa corriendo a llegar a esta entrevista, cosa que le aprecio muchísimo al secretario y que esté aquí con nosotros en este espacio de Grupo Radio Digital. Secretario, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, aquí Oiga, corriendo. Le aprecio mucho, de verdad, que venga corriendo porque, bueno, traen temas de urgencia y de emergencia. El tema de las vigas, las escuelas que resultaron afectadas, usted ha estado presente allá también, ayer haciendo declaraciones en ese sentido. Y bueno, pues correr temprano en Jalapa para acá, pues se aprecia para nuestro auditorio y para Grupo Radio Digital. Retomamos el tema de las vigas. Sí. ¿Cómo están las cosas? Usted habló ayer de 60 escuelas afectadas, bueno, que fueron evacuadas, que en estos momentos no tienen clases, 12 sí afectadas. ¿Cómo están las cosas en estos momentos en las vigas, secretario? Bueno, el comentarles que como tal son 63 escuelas de básica, son 4 de bachillerato, son 67 escuelas, en el cual el día de hoy no tienen clases, son 5.469 alumnos por total de lo que es educación básica y media superior. Y que bueno, hoy se está valorando como tal el hecho de cómo se da la situación. Se había reportado ráfagas de viento y por ello pues, tratamos de prevenir. Sobre todo es una indicación del gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, en el cual siempre esté primero la salvaguardar la seguridad de nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes. Y ante ello por eso se suspendió el día de hoy. Se está haciendo la valoración. Exacto. Si bien no hay como tal escuelas como tal quemadas, no, simplemente ahí se está viendo revisar estas 2 escuelas y que haga el dictamen tanto de espacios educativos como protección civil, tanto del Estado como protección civil de la Secretaría de Educación. Para determinar en qué momento regresan a clases, si lo harán mañana, si lo harán el viernes. ¿No? Sí, de hecho estamos revisando, o sea, sí queremos ser muy responsables, de igual manera que se revise hoy, incluso si mañana se reincorporan a clases o hasta el viernes, ¿no? Pero sí, ser muy responsable del dictamen que vayamos a... Muy bien. Secretario, platiquemos ahora de los 100 días. Son los 100 días que marcan a una administración en muchos sentidos. Se ha venido haciendo un análisis de lo que pasa a nivel federal con el presidente de la República, también acá en el gobierno de Veracruz. ¿Cómo se inician estos 100 días para usted? ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿Cuáles son los ejes centrales de esta administración en materia educativa, que es un rubro fundamental, sobre todo hablando de la reforma educativa? ¿Qué se implementa para Veracruz? ¿Cómo estamos en ese sentido para un tema tan importante como es la educación? Bueno, el comentarte que dentro de los planes estratégicos, sobre todo el Plan Veracruzano de Desarrollo, nosotros tenemos ahí varios ejes. Sin embargo, queremos reiterar que el primero de lo que estamos dando en esta nueva administración es el reordenamiento. Es un ordenamiento en el cual la Secretaría de Educación de Veracruz era una secretaría la cual tenía muchos vicios, tenía muchas situaciones, desde aviadores, desde que los compañeros maestros se encuentren en otra escuela y que administrativamente estén en otra. O sea, es decir, en la Secretaría de Educación se daba mucho que un maestro estaba físicamente en otra escuela y administrativamente en otra ciudad. No, bueno, o hasta en 4 lugares, ¿no? Sí, de hecho no había compatibilidad de horario y eso es parte también de lo que esta nueva administración está haciendo, que el maestro en donde se encuentre físicamente esté su centro de trabajo. Okay. Me detengo ahí, secretario. A ver, históricamente esto de los aviadores lo tuvimos en Veracruz históricamente. En el bienio anterior, bueno, en la llegada de un régimen diferente, un partido diferente en el poder, salió a la luz pública todo este tipo de situaciones con gente que cobraba en otra parte, aviadores, etcétera, etcétera. Ahora que llegan ustedes y están revisando también esos temas, ¿en el bienio anterior también se dieron este tipo de situaciones, aviadores en la Secretaría de Educación? Sí, de hecho sí había aviadores. De igual manera quiero comentar que de los planes estratégicos a los cuales hacías mención, de uno de los temas de analfabetismo, de los temas que es importante, porque Veracruz nos encontramos en el 4º último lugar de analfabetismo, y en ese sentido queremos comentar que había 250 aviadores en el IBEA, y que al final, cuando en ese rezago que se tiene y no hay avances por parte del IBEA, que son los que es el tema de alfabetizar, encontramos 250 personas las cuales hacían operación política, que tenía que ver con partidos políticos, y es lamentable este tipo de situación, dado
que ante ello, por eso nos encontramos como tal en Veracruz. 250 veedores en el IBEA. En el IBEA. ¿Afiliados a algún partido político? ¿A cuál en particular? No, pues era del PAN. O sea, todos del PAN. Todos del PAN. Todos del PAN. Del PAN PRD. 250 aviadores de PAN PRD que no estaban en las nóminas de su partido, sino en el IBEA. Es correcto. ¿Sí? Así como en el IBEA, en otras partes en otras áreas de la Secretaría. Bueno, en un primer momento nosotros, por ello, cuando empieza la administración, detectamos 1055 irregularidades, y ante estas 1055 irregularidades, lo que detectamos de primer momento son 78 plazas, las cuales se autoasignaron, que eso ha sido uno de los temas que hemos estado comentando en días, y que sobre todo vemos lamentable que hoy vengan a decir que hay una retención de manera ilegal, cuando la ilegalidad es que tú, como funcionario público, tengas un cargo y tengas un ascenso, ¿no? Al final hay conflicto de intereses, y sobre todo también está violentando la legalidad. Pongámosle nombre y apellido, porque eso que usted me está mencionando me suena, por ejemplo, a Uriel Flores Aguayo, que lo ha señalado usted de irregularidades, de retener salarios a maestros, entre ellos a su hija, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad no quisiera así. Pero yo sí quisiera que le pongamos nombre y apellido, porque él ha salido públicamente a hacer los señalamientos, ¿no? Sí, pero al final yo no voy a entrar en un conflicto con un personaje político. Okay. Pero sí es lamentable que hoy salgas a decir lo indefendible, ¿no? Al final, o sea, yo lo he reiterado, un ejemplo es muy claro. Por ejemplo, yo soy maestro de telesecundaria estatal, tengo nivel A de carrera magisterial. Cuando yo esté en la Secretaría de Educación, cuando yo termine, yo tengo que reincorporarme a mi centro de trabajo y tengo que llegar con el nivel A de carrera magisterial a la misma escuela. No puede ser que llegue yo a 3/4 de tiempo en UPN o UPB. ¿Y así lo va a hacer, secretario? Así lo va a hacer, claro. ¿En serio? Que sí. Queda grabado esto que nos está diciendo, para que en 6 años por lo menos vayamos a la telesecundaria, va a decir, aquí estás en Yacen. Sí, claro, a ver, yo no tengo, soy maestro, ¿no? Y esa es una de mis grandes pasiones, y de igual manera el transmitir. Yo tengo muchas satisfacciones de ver a mis alumnos. Por ejemplo, tengo 3 alumnos los cuales han estado en el Parlamento Juvenil, y con ello pues te das cuenta, ¿no? Que uno va trabajando, que uno va haciendo y construyendo, y es una satisfacción muy grande el ver alumnos que ya son profesionistas y que te dicen: maestro, usted ante esta situación quedó una huella de lo mucho que aprendimos, ¿no? Esa es la satisfacción para un maestro. Sí. Ahora, como secretario, en estos momentos, aparte de estas irregularidades que ya nos está compartiendo, que ya han venido publicándose, ¿qué otras cosas encuentra a su llegada a la Secretaría que bueno, pues pone en jaque la educación en Veracruz, y la nómina también de la Secretaría? Bueno, miren, hay un tema que, bueno, tal vez es un tema muy importante. Cuando yo en mis recorridos, como tal, en todo el estado de Veracruz, Ok, ahorita vamos a... Buen día, disculpe. No, adelante. El secretario de gobierno Ok, bueno, miren, sí, por favor. Hay un tema, me acaban de mandar como tal el secretario de gobierno. Por favor, le escuchamos. En el cual hay una investigación, la investigación F3 540-2019 y F2 544-2019, en contra de los profesores Aurelio Bautista, Hernández Eloy, González Bautista y Cornelio Bautista Hernández, acusados por los delitos de sabotaje, de motín, de daños a la Comisión de Agua de Veracruz y por el despojo. Y como tal, queremos reiterar que, dada esta situación, la Secretaría de Educación tendrá por separar de sus funciones a los implicados en la toma del Yuribia. Es decir, habrá consecuencias, ¿no? Sí, o sea, por parte de la Secretaría queremos reiterar, como hay una carpeta de investigación y lo estipula la ley, ante esta situación vamos a separar en automático a estos maestros que están... Tres maestros que están... ¿Podría repetirnos los nombres, secretario? Sí, claro, amable, sí. Por favor. Que son maestros involucrados en la toma de la presa Yuribia. Usted lo recuerda, lo hemos manifestado aquí a través de Maite.
En estos momentos, 500,000 de habitantes de la zona sur de Coatzacoalcos, Cozoleacaque y Minatitlán están padeciendo por la escasez de agua. Y entre estos hay 3 maestros que el secretario de Educación está diciendo serán separados de sus plazas. Sí, de hecho, en este momento, en el transcurso del día serán ya como tal separados de su plaza. Es Aurelio Bautista Hernández Eloy, González Bautista y Cornelio Bautista Hernández. De hecho, es una familia. Es una familia ya detectados, los cuales recibían dinero por parte del gobierno anterioridad por no tomar la presa Yuriria. Históricamente han recibido dinero, ¿no? Porque se entregaba así desde los tiempos del PRI en el gobierno, después Yunes en el gobierno habló de este dinero que recibían, hubo conflictos también, ahora hay conflictos y hay una postura firme del actual gobierno, porque ellos han perdido ahora más dinero que el que recibían, ¿no? Sí. La gente de Yuribia. Entonces ahí está parte de las consecuencias, ¿no? Sí, pues es parte de, yo pido disculpas, me la acaban de informar, sin embargo ya teníamos esta situación el día de ayer, pero bueno, hoy ante esta situación serán separados del cargo los compañeros maestros, ante que ya está una carpeta de investigación abierta en contra de ellos. Bueno, esto es importante por lo que se ha platicado. Recordará usted que aquí en este espacio le presentamos declaraciones del secretario de Gobierno hablando de que habría una postura firme con respecto a la gente que estaba tomando la presa Yuribia, porque afecta en estos momentos, si hubiera una emergencia como la que tenemos en Las Vigas, pues simplemente los bomberos no podrían hacer su trabajo por eso que está pasando en el Yuribia el día de hoy, bueno, en estos días, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hay consecuencias ya en ese sentido y ya el secretario está anotando aquí de lo que le corresponde a la Secretaría, qué consecuencias habrá para la gente que está ligada a la Secretaría a través del magisterio y que está participando en actos pues de sabotaje como de cerrar las válvulas de agua a la presa Yuribia para que no haya agua y presionar así al gobierno allá en el sur del estado. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, estamos ya en la recta final de este espacio informativo, estamos platicando con el secretario de Educación, ya nos daba la primicia de lo que pasa allá en el Yuribia con respecto a unos maestros que están ahí en esa acción. Retomamos 2 temas importantes, el tema de la reforma, pero también el tema de las escuelas irregulares que no tienen escrituras en Veracruz. ¿Cómo está el porcentaje, secretario? Fíjate que dentro de los recorridos que tuvimos desde años atrás con la lucha magisterial, nos dimos cuenta que en el tema de infraestructura, de las 24,109 escuelas que hay en el estado, 12,598 no tienen escrituras. Es decir, más del 50%. Entonces, en esta nueva administración echamos a andar el programa Escritura Garante, Escritura Garantizada, con la cual vamos a regularizar y ya estamos dando escrituras a las escuelas. Estoy hablando de escuelas de 90 años, 70, 50, 60, 40 años sin escrituras. 90 años, una escuela existiendo sin escrituras. Sin escrituras. Eso está terrible y es un porcentaje elevadísimo, 50%, ¿dice usted? Sí, más del 50%. Más del 50%. Es un tema muy complicado, pero bueno, se va a trabajar esto. ¿Se espera que en el sexenio queden regularizadas todas? Sí, en el sexenio. O sea, son bastantes las que estamos, o sea, hay una regularidad. Pero mira, lo más importante es que la audiencia tenga claro que para una escuela acceder a un programa federal, el primer requisito es tener escritura. Entonces, por ejemplo, hay programas en los cuales te caen 4 o 5 millones a la escuela para construcción tanto de baños, aulas, luego domo, y no se puede acceder porque no tienes escrituras. Entonces, por eso es la situación de que se encontraba el estado de Veracruz en tema de infraestructura. Ok. ¿Qué hacemos con la reforma educativa? Ya se habló de la derogación. ¿Qué va a pasar ahora con el nuevo modelo? ¿Qué va a pasar con ese tema, con la educación en Veracruz, por ejemplo? Fíjate que en el tema de la reforma educativa estamos trabajando. De hecho, cuando hubo el foro, un servidor, bueno, todavía no estaba yo en la Secretaría de Educación, aún era yo diputado, llevé parte de mi aportación en este tema de la reforma educativa de las modificaciones. Sin embargo, tenemos que también comentarle a la audiencia que en Veracruz se va a seguir trabajando con la meritocracia, es decir, los maestros van a ser evaluados para cuando quieran una promoción, es decir, ser director, supervisor, ATP, jefe de sector, eso va a continuar, porque es un tema de meritocracia. Lo que se termina es el tema de la evaluación en la permanencia, porque violentaba como tal los derechos de los trabajadores. Entonces, estamos tomando lo mejor lo que pudo haber traído la reforma, que es en el tema de dar esa oportunidad a los compañeros que se preparan,
muchos maestros tienen maestría, muchos maestros tienen doctorado, y en el cual a través de este proceso de evaluación van a poder obtener un puesto como dirección, ATP o supervisión o jefes de sector. Okay. Me está diciendo entonces que el camino es ese, la preparación, hacer méritos para eso, no a través de los cuates que llegan ahí y van a ocupar esos puestos importantes en la secretaría o en las escuelas. Sí, de hecho, el comentarles que esto es muy importante porque si bien no podemos retroceder en estos temas de que fueron, al final es algo de lo único que pudo traer la misma reforma, que con un proceso de evaluación un maestro pueda obtener, y no sea por compadrazgo, que no sea por un padrino político, sino que sea realmente una evaluación en la cual los maestros puedan obtener un ascenso. Es lo único bueno que nosotros vimos que traía la reforma. Ok. Secretario, ¿cómo vislumbra usted estamos hablando de los primeros 100 días de la administración, falta mucho tiempo, pero el tiempo también se va volando. ¿Cómo se ve de aquí a que termine la administración, a 6 años, en materia de educación? ¿Cómo ve usted al Estado? ¿Hacia dónde lo van a empujar en ese sentido, con todos los retrasos que tiene Veracruz? En el sentido de un alto nivel de analfabetas, no se llega a tener bandera blanca en todos los sentidos porque hay muchos problemas de llegar a las escuelas por la razón que usted quiera. ¿Cómo va a impulsar su trabajo en estos años para lograr que tengamos otro nivel educativo? Lo primero, yo por eso ya mencioné el tema de un ordenamiento, ¿no? A través de primero un ordenamiento, de ahí nos vamos con los puntos estratégicos en materia educativa, sobre todo en rezago educativo, en matemáticas, en español, en ciencias, que es un proyecto que ya estamos trabajando, pero tenemos que tener primero un orden de la... Miren, si bien se ha dado mucho en el estado en el cual los papás dicen, es que falta maestro, pues sí, pero en ese ordenamiento, desafortunadamente, la administración anterior, para evitar manifestaciones, hicieron órdenes de presentación apócrifas que no tenían techo presupuestal y mandaron a cubrir a maestros, y que hoy en día esos maestros tienen hasta 1 año sin que se les pague porque no hubo un techo presupuestal para evitar las manifestaciones. ¿Qué hacer con ellos ahora? Ahora nosotros estamos viendo cuánto es el monto, porque nos va a causar un daño, hay un boquete financiero a la Secretaría de Educación, en el cual 200 trabajadores, y que al final, yo reitero, los maestros están trabajando y tenemos que pagarles. O sea, es la administración anterior, pero nosotros tenemos que pagarle como secretaría porque el maestro está trabajando. Estamos viendo de dónde para pagarle a los compañeros que están trabajando. ¿No hay un techo financiero para cubrir esto? No, porque así ellos sabían que esto nos iba a reventar. La administración anterior lo hizo con toda la mala intención de que hoy en día nos reviente a nosotros y que no haya dinero para pagarles a los compañeros maestros. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas que se está haciendo en ese sentido? Bueno, ahorita estamos viendo para que no le reviente el cohete, como usted dice. Estamos viendo cómo y de dónde se les tendrá que pagar, estamos ya regularizando. Y de igual manera, pues el comentarles que en ese ordenamiento también, de lo cual yo decía, tanto de escrituración, tanto de maestros en centro de trabajo, viene algo muy bueno, que es un tema de basificaciones. Vamos a estar basificando aproximadamente a 5,000 trabajadores, y con ello decimos que cómo violentaba la reforma educativa, porque esos 5,000 compañeros están trabajando y que no habían podido obtener una basificación en estos años debido a la reforma educativa, y con ello damos marcha atrás como tal a esta mal llamada reforma educativa y empezamos ya a trabajar el tema, sobre todo en rezago educativo, tanto en español, matemáticas y ciencias. Secretario, ¿qué hacemos con otro tema, con el bullying en las escuelas? Y preguntarle cuál es su perspectiva de eso. ¿Usted se ha sentido en algún momento también buleado cuando dicen que usted baila muy bien y que es un personaje ahí de las películas? Bueno, mire, yo primero que nada el tema de bullying, y lo digo como maestro, pues también, por ejemplo, en ese sentido tiene que ver mucho la participación de los maestros, o sea, la participación en el sentido de siempre estar al pendiente de nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo como trabajo en el nivel telesecundaria, solo el único maestro que tenía mis alumnos, sí, aparte del maestro de educación física y el de cómputo, pero pues todo el día, si tú estar muy al pendiente, ¿no? Si tú te das cuenta que los mismos compañeros están molestando, buleando a un niño, pues siempre el respeto, ¿no? El manejar el tema del respeto. De hecho, se están impartiendo como tal talleres contra este tipo de situación, y la cual sí afecta totalmente, incluso luego los niños ya no quieren ir a la escuela, pero también tiene que estemos muy pendientes, ¿no? O sea, muy pendientes en todo momento las maestras y los maestros. ¿Por qué? Pues porque tenemos hijos. Sin duda. Y en ese sentido,
yo creo que como padres de familia, como maestros, como formadores de ciudadanos, pues no podemos permitir este tipo de acciones en las aulas. Oiga, ¿no? pero usted no se siente buleado. Ahora No, como secretario, no cuando fue estudiante, ahora como secretario. No, yo no. ¿Le molesta que hagan esas menciones? No, para nada. O sea, al final, o sea, pueden decir mil cosas, ¿no? Pero yo siempre he tenido una frase, ¿no? Trabajo mata grilla. Y estamos trabajando. Y estamos recorriendo. He llegado a lugares que jamás había ido un secretario de Educación en, bueno, ¿cuántos años, no? O sea, de gobierno. Jamás había ido un secretario de Educación. Estuvimos en Pueblo Viejo. Estuvimos en localidades que nunca ha habido ni un delegado, ¿no? de la Secretaría de Educación. Y ahora está llegando a esos lugares. Sí, pues estamos tratando de llegar. Y bien estamos viendo cómo se encuentran las condiciones de las escuelas y cómo, pues desafortunadamente, muchas veces los programas llegan a las mismas, ¿no? Pero ante esta situación, estamos siguiendo sobre todo el ejemplo del presidente de la República, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, y esa ha sido la indicación, a ras de piso, caminando, porque de ahí realmente vemos las deficiencias, ¿no? Por carretera. Pero él se afloja en terracería, como ha dicho, ¿eh? ¿Usted no tiene miedo en aflojarse en la terracería? No, ya estamos ahí, somos 4x4, 24/7. ¿Qué es de esto que ha visto, de estos lugares donde ha llegado, que quizá no conocía antes de ser diputado incluso, que hoy como secretario está conociendo, que le duele, que le preocupa de la educación, de ver a estos niños, por ejemplo, en la sierra, pongo un ejemplo, que tienen que caminar 2-3 horas para llegar de su casa a sus escuelas? ¿Qué hacer por ellos? ¿Cómo facilitarles la educación a estos pequeños? Fíjese que ahí en Tierra Nueva, que estuvimos en el sur, ante esta situación, nosotros estamos tratando siempre de vincular, ¿no? Tanto el municipio, la Secretaría de Educación, el ver, por ejemplo, en Tierra Nueva, en el cual hablamos con el alcalde, dijimos, a ver, vamos a ver cómo podemos, a los niños que caminaban 10 kilómetros para llegar al preescolar, para llegar a la primaria, esa vinculación, ver cómo con el ayuntamiento, con los regidores, cómo podemos apoyar a nuestra niñez, y de igual manera siempre llegando a estas soluciones, ¿no? Porque si al final quisiéramos llegar a invertir, ¿no? En todas las escuelas, pero pues sí tenemos que dar esa solución a las problemáticas prácticas y de igual manera que sean en beneficio a nuestros estudiantes. Secretario, muchos de los problemas que tenemos hoy en día en Veracruz, en el país, tienen que ver con el origen, con la educación y con el primer nivel, que es la familia. Hay que hacer un vínculo entre la educación y la familia, que los padres también hagan su tarea o hagamos nuestra tarea en ese sentido para ir de la mano el trabajo de los padres con el trabajo de las maestras y los maestros. Sí, miren, si bien nosotros como educadores, pues es nuestra tarea, ¿no? Como tal, pero también tiene que ver mucho en la formación en los hogares. Y eso es lo que también tratamos siempre, ¿no? En las reuniones que tenemos con los padres de familia, como docentes, pues siempre decir que tiene que haber una participación de las madres, de los padres. Pero desafortunadamente también se ha dado mucho esta situación de luego violencia familiar que hay incluso y que bueno, nos toca como el maestro pues día a día, ¿no? En el cual es lamentable lo que luego viven nuestros alumnos. De hecho, donde yo laboro estaba una casa hogar muy junto, y los niños que teníamos en nuestras aulas eran niños violentados por sus madres, por sus padres, golpeados, y pues desafortunadamente los tenían ahí, pero nosotros siempre tratando de dar una luz y tratando de decirle a nuestros niños que lo que podemos hacer nosotros es estudiar, porque es lo único que nos va a sacar adelante, ¿no? Y nosotros lo hemos visto así, ¿no? Claro. Los vemos que nuestros orígenes, nuestros padres, nuestros bisabuelos eran obreros, eran campesinos, y cómo a través del estudio nuestros padres lograron superarse, y como nosotros también, gracias al estudio, hoy estamos de este lado, ¿no? Venimos de familia humilde de abajo y sabemos que el estudiar nos ha dado todo. Pero usted en esta plática que hemos tenido nos habla también de que se vivirá, digamos, en la medianía de la función pública. Es decir, en resumo de esta entrevista, lo que pasa en estos momentos con los maestros del Yuribia, que hay acciones inmediatas por parte de la Secretaría, que usted, después de ser secretario de Educación, regresará a sus aulas, allá en su telesecundaria, y seguirá trabajando como maestro. Sí, claro, a ver, al final también en la política, ¿no? Estamos, ¿no? Ah, pues la grilla le gusta mucho. Sí, ¿no? Pero bueno, o sea, yo no... ¿Qué otra cosa le gustaría ser? ¿Diputado federal? ¿Senador después de ser secretario? No sé, bueno, ahí donde me depara el destino. Yo ahorita, yo creo que lo que me tengo que enfocar es en sacar avante, ¿no? La educación en Veracruz.
Es una gran tarea. Y la verdad, sí, una tarea titánica. Tenemos una situación en el estado de Veracruz, tenemos 40 sindicatos, y estoy hablando tan solo nada más de lo que es educación básica, media, superior, pero en educación superior también sindicatos por cada tecnológico. ¿Y cómo lo capotea? Pues ahí vamos trabajando, ¿no? Pero sí hemos tenido buena participación de los sindicatos, y de hecho también quiero reiterar la buena disposición de las organizaciones magisteriales en el tema del analfabetismo, porque ahí vamos a requerir la participación de los maestros jubilados, de los diferentes sindicatos, los más grandes, porque son 560,000 analfabetas. Si nosotros siguiéramos trabajando de la misma forma que ha trabajado IBEA, tardaríamos 29 años en terminar el analfabetismo. Nosotros en el programa que traemos lo estamos planteando a 12 años. No, pues, es decir, en el sexenio bajar el 50%. No, se agarra el modelo del IBEA, pues ya con el dato que nos dio tendría usted más partidos políticos que educadores, sí, ¿no? Secretario, pues se nos agota el tiempo, pero yo le aprecio mucho que nos haya visitado, que se haya tomado el tiempo de salir corriendo de la ciudad de Jalapa para llegar acá a la zona conurbada, para tener el contacto con nuestra audiencia a través del Grupo Radio Digital, a través de Sincronía Networks. Le agradezco muchísimo de verdad que nos haya acompañado esta mañana. Le deseamos mucho éxito y que sea la primera de muchas pláticas que tengamos a lo largo del camino y del sexenio. Muchas gracias y un saludo a toda la auditoría. Gracias al secretario de Educación, Sanyacen Escobar, y gracias a mi compadre Edgar López, que nos cedió su tiempo. Le quedé de ver deportes hoy, pero mañana tendrá toda la información, lo prometo, y aquí está mi compadre que dijo, adelante, pues está el secretario, que hable el secretario. A usted muchas gracias, a todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Aquí nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana, en punto de las 7 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias.